Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la actividad de ahora, ¿verdad? Y quisiera que antes de ir al versículo practicáramos un poco el saludo, ¿verdad? Que hemos dicho que es para decir buenas tardes, ¿verdad? En nuestro caso, o que incluso es para decir que un buen día es la frase Guten Tag. Guten Tag. Bueno, veamos, Belén, si podemos practicar. Saludémonos diciendo las buenas tardes. Guten Tag. Guten Tag. Muy bien, ahí estaría. Guten Tag. Bueno, como estamos todavía en esta semana que es de adaptación, ¿verdad? Para conocernos, para tener, digamos, las primeras impresiones respecto de lo que es el Deutsch, ¿verdad? Que hemos dicho que es la forma en la que se pronuncia el alemán en su propia dialecto, digamos. Eh, Todavía no hemos arrancado con un material propiamente, ¿verdad? Porque la idea es conocer un poquito del alemán, hablar un poco acerca de lo que es el alfabeto fonético internacional, que nos va a servir para poder leer mucho más fácilmente las palabras en alemán. Así que vamos a continuar con esa dinámica en la clase. Pero antes de ir a eso, pues vamos a leer el versículo. A veces ponemos a repetir, ¿verdad? Ese versículo a los estudiantes, pero este considero que está un poquito difícil como para arrancar con todos diciéndolo, ¿verdad? Así que por esa razón vamos a nada más escucharlo esta semana. Después se nos irán agregando quizás algo otros versículos o después a medida que hayamos practicado, se nos va a ser mucho más fácil de repetirlo o de decir. Vean, en primer lugar tenemos lo que es el nombre Mateo, ¿verdad? Que tiene dos formas de pronunciarse. A veces en alemán lo vamos a escuchar algo así como Mateus, que parecería mucho, diría yo, quizás al portugués, le apunta un poquito cuando se escucha como una eus al final, pero está la otra pronunciación que es más como Matois, ¿verdad? Con una O y una I, Matois. Vamos a quedarnos con esa pronunciación, Matois. Luego habíamos dicho que el número 6 en alemán se pronuncia Sex. Sex, con una Z, Sex, una K. Y luego tendríamos para el 15, ¿verdad? Que el número 15 debemos decir Orphenstein. Orphenstein. Entonces, al leerlo completo nos queda algo como Matois Sex Orphenstein. Eso vendría así. Matois Sex Orphenstein. Bueno, ahora sí, lo vamos a leer. La primera palabra que aparece por ahí, ¿verdad? Que sería como W-E-N. Esa W la vamos a leer como una V. Entonces vamos a decir ven, ven. Sería algo así como ven. Y luego, ¿verdad? Tendríamos esa I-H-R, que en este caso la vamos a leer como que fuera una E así larga, E y una R. 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 O sea, no se lee como una I, sino como una E. Tendríamos Ben y Er. Ben y Er. Luego, esa palabra que la vemos, que sería la tercera, la A, la B, E, R, pues se lee bastante como está ahí. Nada más que a la A le vamos a agregar como una H. Entonces vamos a decir a ver, a ver, a ver. No solo es la A así solo, no es como decir a ver, sino a ver. Entonces ya tendríamos tres, diríamos ven, er, a ver. Ven, er, a ver. Luego, la siguiente se lee tal y como está ahí, como den, D-E-N. Den, er, a ver, den. Den, er, a ver, den. Serían las primeras cuatro palabras. Y luego viene una palabra interesante, ¿verdad? Que la vamos a leer como Menschen. Menschen. Esto se refiere a la palabra hombres, ¿verdad? Eso es para referirse a los hombres. Entonces tendríamos algo como Ben er haber den Menschen. Ben er haber den Menschen. Luego se nos aparece una parecida a la IHR, pero a esta se le agrega una E. En este caso lo vamos a pronunciar como R,
E. O sea, después nos quedaría algo como ven, it, haber, den, mention, ere. Y luego vamos a una palabrita más complicada. Estas palabras, ¿verdad? Parecieran como una V al principio, pero el sonido lo vamos a hacer más como una E. Entonces vamos a pronunciarlo. La primera sílaba, digamos, es la V, la E. Luego tendríamos la F y vamos a pronunciarlo como fer, fer. Eh, voy a marcarla quizás para que nos ubiquemos mejor. Estamos hablando que esa primera sílaba, voy a poner otro color, esa primera sílaba de esta palabra llega hasta acá, hasta lo que vendría siendo la letra V. Entonces, V-E-L. Y lo vamos a pronunciar como ver, ver. Luego, de la F en adelante, ¿verdad? Vamos a llegar hasta la L, hasta acá. Y eso nos va a sonar tal y como está ahí escrito. Ver, 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 ver. O sea, esta es una F, repito, esta suena como F y aquí hay otra E. Ver, ver. Y luego, onion, purple onion. Nos quedaría como purple onion. Esa es la pronunciación de esta. Purple onion. Entonces, si leemos ahí, vamos a encontrar, digamos, tres sílabas, que tiene esa peculiaridad que se pasa a este y lo pronunciamos como purple onion. Purple onion. Luego, tendremos la siguiente palabra, ¿verdad? Que esa se lee casi igual como está ahí. O sea, como una N, I, una CH y una T. Nick, niche, niche. Y luego, esa es otra, miren, que aparece con V. Y se parece, es bastante parecida a esta en el sentido que la vamos a escuchar o se pronuncia más bien como una F, esta V, una F. Entonces, la primera, esa es casi como de unas, es de dos sílabas, pero la primera sílaba, digamos que es como hasta la letra G. Eso es lo raro en esta, ¿verdad? O sea, esa es aquí. Y la B y la T es como la segunda sílaba, por así decirlo. Entonces, curiosamente aquí, esto sí lo vamos a pronunciar como fe, o sea, como una F y una G, pero sin la R. Aquí va a desaparecer el sonido de la R. Entonces vamos a escuchar como FEC y luego esta se va a convertir como que fuese una I. Vea, FEC B, FEC B. En otras palabras, ya si leyésemos toda esta línea, ¿verdad? Nos quedaría algo como ben haber den Menschen verlogen nicht verdict. Sería la primera parte. Luego, si seguimos explicando el resto de palabras, esa queda igual como se lee así, so, como que fuera incluso en inglés, so, S-O, so. Luego, esta de aquí la vamos a leer como una V, pero esta I es una E realmente. Es como una E alargada, es casi igual que esta de acá, miren. O sea, voy a ponerlo como transliterado para que me entiendan un poquito mejor. Y repito, ¿verdad? Ese versículo que ha tocado esta semana inicial, pues, bastante complejo, ¿verdad? Como para arrancar con una clase. Así que por eso es que voy despacio y tratando de explicar. Esta palabra, miren, si lo viéramos en sonido es algo así. Es como hacer dos veces la E con la E. R, R. Por ejemplo, esta otra les decía que es igual, pero se le agregó una R. Es R, R, E. Y luego en esta W, I, N, D, si tratásemos como de escribir el sonido, es bastante parecido a las anteriores, solo que va a ser con la ER, una T y una V. Entonces, esta, ¿verdad? La vamos a pronunciar como Bert, so, Bert, so, Bert. Y luego se nos vienen unas que pareciera trabalenguas, ¿verdad? Pareciera trabalenguas por lo menos ese pasaje en, en alemán, porque ya habrán notado que se repite esta,
y van así, como repitiéndose, ¿ven? Incluso hay unas que se repiten anteriormente, pero es por el tipo, me refiero a esa de acá, se vuelve a repetir acá. Bien. Vuelve a aparecer esta misma aquí, o sea, vuelven a aparecer varias de las que ya hemos visto y son sonidos muy parecidos. Pero es por lo que dice el versículo en cuestión, ¿verdad? Que repite casi, dice, o sea, si perdonamos, cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? A los hombres las ofensas, Dios nos perdona nuestras ofensas. Por ese lado va. Entonces, en esta parte, esta de acá, por ejemplo, esta palabra, la vamos a pronunciar como si se tratase de una OI y una K. Hoy. Esta ya la habíamos visto porque decíamos que íbamos a decir oyer pata, oyer pata, para decir nuestro padre. De ahí habíamos visto ese fenómeno. Eso también se convierte en una F y eso es casi como que les dijese, miren, vamos a decirlo con una F y vamos a decirlo no con una E, sino que es con un schwa, pata. Entonces, esta primera de acá vendría siendo como decir oyer pata, algo así, como oyer, eh, oyer pata, oyer pata. Así nos saldría más o menos transliterando. Y luego se vuelve a repetir, vea, oyer, y volveríamos a decir purple oyen, purple oyen, que es la misma que está arriba, purple oyen. Y luego se repite una vez más, un oyers, pero ese es diferente, con una T, oyers, Nick, vergeben. Eso sería lo uno. Bueno, entonces tendríamos ahí lo que vendría siendo este versículo, que más o menos he ido dando las ideas de cómo va sonando cada uno de ellos. Bien, voy a dejar esta parte aquí del versículo hasta acá y hoy vamos a hablar de algunas otras palabras. Bien, algunas palabras que nos pueden resultar interesantes conocer. Ayer veíamos ya una de ellas, ¿verdad? Veíamos lo que era, por ejemplo, el Guten Tag, y lo fuimos a buscar a Wiktionary.com, que decíamos que es una herramienta para saber la pronunciación de las palabras. Hoy vamos a seguir haciendo la misma dinámica, nada más que en el caso de ahora vamos a buscar una palabra diferente. Como hemos visto que el alemán, ¿verdad? Nosotros le decimos alemán. En En lo que vendría siendo inglés, decimos que es German, pero en el idioma original hemos dicho que es Dutch, Dutch. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner la palabra de alemán, la palabra de alemán para buscar. Entonces es con una D, una E, una U, una T, una S, una C y una H. Y aquí ya nos comienzan a aparecer varias, ya nos comienzan a aparecer varias de estas palabras. Y claro, todas esas que están aquí están relacionadas al alemán propiamente. Pero nos interesa esta, que es la primera, ¿sí? Porque es importante ahora que ya nos metimos a ver la escritura del sonido, de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético internacional, podamos conocer cómo se hace la pronunciación. Pero vean acá, aparece el inglés y aparece el alemán. Claro, está relacionado en inglés, ¿verdad? Porque como yo les decía, usemos Wiktionary, lo vamos a usar en inglés. Entonces, nos manda el resultado porque esa palabra podría estar incluida dentro de la parte inglesa. Es decir, aunque es común, vea que en inglés digamos, German, también se puede utilizar eso. Pero en este caso es más bien como un gentilicio. O sea, se refiere más que todo al alemán, ¿verdad? No para, sino de persona, como una persona, no tanto al alemán como idioma. Por eso nos vamos a ir al que es el propio, que es German. Y aquí nos dice qué consiste eso. Eh, pero lo que nos interesa es esta parte. Eh, la pronunciación
Pues esta tenemos la ventaja, miren, de tener dos audios, o sea, dos grabaciones. Es decir, hay dos personas que se han tomado el tiempo para subir su grabación en términos de la pronunciación de esta palabra. Pero concentrémonos ahorita en el sonido de la palabra. La voy a poner un poco más grande para que se vea más clara. Vean, esta es la palabra que nosotros anduvimos buscando, pero esta que está acá es la pronunciación, de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Pues vamos a ponerla por acá. Vale. Aquí hay algunas cosas que a medida avancemos vamos a irlas explicando. A veces puede ser que en el IPA utiliza algunas simbologías que sirven para hacer énfasis en los acentos. Ya vamos a explicar eso. Otras simbologías para hacer énfasis en las entonaciones. Pero de manera general, por ejemplo, podríamos decirles, miren, esto de acá ahorita quizás no nos interesa mucho, eso que ven acá. Y esto que está aquí abajo tampoco nos va a interesar mucho. Nos vamos a centrar más en las letras, en entender las letras primero, que esos otros símbolos, porque esos otros símbolos, repito, sirven para decir tono, acentuación, que se debe de hacer en cada idioma. Entonces, vamos a dejarlos esos para despuesito y nos vamos a concentrar en el resto. Entonces, concentrándonos ahora en el resto, diríamos lo siguiente. En primer lugar, notarán que la consonante D, miren, es la misma consonante D, o sea, no tenemos mayor complicación en eso. Eh, ya de allí, en donde hay cambio, es en estas vocales, que nosotros leemos como EU. Para nosotros es una E y una U, pero en el alemán aquí se hace un cambio. Esta E, miren, se convierte a esto que está acá. Esta es llamada una O glotal. Y quizás voy a sacar los dos simbolitos aparte para poner los nombres. Me refiero a estos dos. Esta es un sonido que si nosotros lo transliteráramos es como una O, así, O, pero es muy corto. O sea, esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando veamos en el alfabeto fonético internacional, cuando veamos una I como esta se le conoce como una I larga. Así se le llama. Es una I larga. Un sonido de una I larga. Es una I larga. Es el nombre que le daría. Pero este que está acá tiene otro nombre. Parece mayúscula. A cualquiera la mira y dice, ah, es una I mayúscula. Pero fíjense que es del mismo tamaño que las letras minúsculas. Porque es un carácter diferente. Es un carácter del IPA. A esto se le llama una I corta. En el español solo existe la I larga. O sea, esta de acá, con este sonido, es la nuestra, es del español. I larga, es la única I que existe en el español, no existe otra. Pero en otros idiomas existe una I corta. Y en común, esa I corta es, por ejemplo, usada tanto en el alemán como en el inglés. En el inglés vamos a ver que aparece esa I corta también y aparece en el alemán. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son muy parecidas los sonidos. Claro, cuando se nos dice largo y corto, nos da idea de la prolongación del sonido. La I con el puntito es como I, I. Acostumbro a hacer este ademán para que usted entienda que es como prolongado. I es nuestra I. Es como cuando nosotros decimos sí, vea, es I. La I corta es diferente. Esta nada más es algo como I, I. No es I, sino que I, I. Y ahí se acaba. Por eso es que se le llama corta. Entonces, este sonido que está acá es un diptongo realmente, que en este caso se convierte a un hoy, hoy. Ahora, esto que está acá, eh,
Decimos que no voy a poder quitar, quisiera quitar este para quedarme solo con la, se borra. ¿Vale? Bueno, lo voy a dejar así de momento, pero me hubiera gustado dejar solo el simbolito sin esa crestita. Ahí está. Dejémoslo así sin la crestita ahorita, porque, repito, eso que está arriba abajo son como símbolos que hacen modificación en los acentos, como la tilde para nosotros. Pero dejémonos solo con esto que está acá. Este sonido parece una T y parece como una S, ¿verdad? Pero una S como deformada. De hecho, es otro símbolo. En matemáticas se utiliza mucho ese símbolo en una cuestión que se llaman integrales. Pero aquí, en los idiomas, ese sonido, cuando vean esa T a la par como de esa S como alargada, llamémosle así ahorita por darle un nombre, este sonido es para nosotros el sonido CH. O sea, solo es la CH. Eh, Aquí pasa algo interesante, por lo menos en esta segunda parte de la palabra. Y es que eh, podríamos decir que es como que la T y la S desaparecieran y solo quedara la CH. Entonces, si transliteráramos esta palabra para pronunciarla más fácil, como escribiéndola en español, pero pronunciándola en alemán, esto sería algo así, miren, como decir doy, la primera doy, y luego Deutsch, 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 Deutsch. Eso sería. Entonces ahí estaríamos ante una CH realmente. Cuando vayamos viendo ese símbolo, hagamos de cuenta y caso que eso se refiere a una CH. CH. Así que es interesante ver cómo en esa palabra, al igual que en el inglés, hay sonidos que cambian. ¿Verdad? Por ejemplo, pasamos de eu, nosotros lo leeríamos como eu, pasamos a hoy, hoy. Pero recordando que esto no es una O completa, no es como do, no es do, es O, O, una O con un glottal stop, se le llama eso, que significa que cortamos el sonido en la garganta. Bien. De hecho, ese sonido está en el portugués también. El portugués tiene esto en algunas palabras, ¿verdad? Es un sonido, es una vocal em, que aparece en el inglés, en el portugués y ahora la estamos viendo en el alemán. ¿Bien? En donde no está en el español. Bien. Pero para el resto de idiomas sí está. Bien. Vamos a escuchar los audios y después vamos a hacer una pequeña práctica. Escuchemos las pronunciaciones que están acá. Deutsch, 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 Bien, pueden ver que es Deutsch. Bien, Deutsch, con la CH. Deutsch. Esto es para decir alemán, en alemán. Claro está. Vale, vamos a practicar. Vale, vamos a escuchar. Belén, me hace el favor de decir la palabra Deutsch. Adelante, lo escuchamos. Deutsch, Otra vez, repítame. Deutsch, Deutsch. Creo que me mete como una U ahí. Repítame una vez más. Deutsch, Deutsch. Vale, vamos a hacer una pequeña práctica. Dígame primero solo la O que es esta. Tiene que hacerla así. O, O, O. Repítelo unas 3 veces para escucharla bien. O, 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 Va. Ahí no está haciendo la O del español. O sea, está haciendo el sonido O así. Y debe de cortarlo. Para cortarlo es aquí en la garganta. Es, por eso les hago esta seña yo. Miren, es como O, O, O. Como cuando a veces uno siente como que está tragando y uno cierra la garganta. Sí, ese es eso de cerrar como la garganta, es lo que debemos hacer con la O. Yo digo O es la O del español, pero esta O debe ser cortada, debe ser O.
Trate de hacer ese ejercicio ahora. O, Ahí está. O, ¿Otra vez? O, O, O. Vale. Las primeras dos no la cortó. En la última sí hizo bien el sonido. Trate de hacerle. O, o, o. O, O, O. Está mejor. Ahí vamos mejorando. Es de practicar, ¿ve? Porque estamos acostumbrados a solo hacer la O sin hacer ese corte. De hecho, ese tipo de sonidos que se detienen acá en la garganta, nosotros no lo tenemos. O sea, no hay ninguna vocal del español que suene así, solo en el resto de idiomas. Entonces, hoy vamos a hacer lo siguiente, mire, vamos a sumar la O a la I. Hoy, 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 hoy. Trate de repetírmelo 3 veces de esa manera. Hoy, Una vez más. hoy, hoy. Ok. Ahora digamos la palabra en cuestión. Digamos doy, doy, Deutsch, 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 Deutsch. Deutsch. Muy bien. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar explicando algo más. Bien, bueno, esto decimos que significa alemán. Se puede usar como gentilicio, pero en el inglés. No en el alemán propiamente, no. Ahí se usa y le agrega algo. Pero de estas se pueden, por ejemplo, sacar algunos derivados. Y quizás el que más nos va a interesar ahorita es el derivado de Alemania, o sea, para referirse al nombre de Alemania en alemán. Eh, Ya decíamos que como estas frases son difíciles de pronunciar en otros idiomas, es donde se adaptan, vean, se adaptan a los otros idiomas y para nosotros es Alemania, es alemán, para los estadounidenses es Germany, o German en ese caso, pero estas son las pronunciaciones propias en el alemán. Entonces vamos a ver acá y ahora vamos a ir a ver la misma que acabamos de estar viendo, pero con una ligera variación. En este caso, nos vamos a dar cuenta que sucede un pequeño cambio. Vea, en primer lugar, en la escritura, notaremos que es la misma palabra que estábamos viendo, ¿ya? Que ya decimos que la vamos a pronunciar como Deutsch, Deutsch, ¿ya? Y se le agrega esta otra palabra, miren, L-A-N-D. Entonces, aquí tendríamos lo que vendría siendo la transliteración del IPA. Vamos a escuchar el audio, ya que esa tiene audio y pues tenemos esa facilidad. Deutschland, Deutschland, Es casi lo mismo, es casi lo mismo. Nada más que quiero que veamos algo interesante acá. Si tomamos, bueno, voy a tomar eso y lo vamos a poner acá. Es una palabra ya derivada, pero se escribe así, ¿ve? Se escribe así. Eh, Curiosamente, esta palabra, o la segunda parte, mejor dicho, o sea, ya dijimos, mire, esto en el español es como que digamos Deutsch, es esto, es como que digamos Deutsch. Ahora, la siguiente parte de la palabra es como que digamos una L, esa la voy a mantener así separado para dar la idea. Una L, una A, una N, pero ahí vamos a hacer una T. Land, Land, Deutschland, Deutschland. O sea, esta T se convierte en T. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque esta palabra existe en inglés. Y curiosamente, tanto en inglés como en alemán tienen casi el mismo significado o la misma connotación. Es decir,
es para referirse a una región, a una tierra propiamente. Es una forma de referirse a la tierra o a una región, a lo que pertenece a un territorio. Bien. Entonces, cuando decimos la etimología es interesante porque si estamos diciendo Deutschland, es como decir, bueno, este es el territorio de Alemania. Etimológicamente eso vendría siendo como el territorio de Alemania. Más o menos eso podríamos decir que es el significado de esto. Entonces, ¿cómo diríamos Alemania en alemán? Deutschland. Deutschland. Bien, vamos a practicar con eso. Belén, le escucho. Pronunciemos Deutschland. Deutschland. Quiero corregirle algo, porque ya van varias veces. Usted me mete una U acá. Dou. Usted dice algo como Deutsch y no lleva esa U. Es solo la O, así. Hoy, hoy, hoy. Trate de... Mire, se lo voy a poner de esa manera. ¿Cómo se lee esto? Hoy, Vale, ese mismo sonido, pero más rápido. Trate de decir esa palabra más rápido. hoy. Así, así como lo acaba de decir, debe de agregarle una D, el hoy y una CH. Deutsch, así, Deutsch, Deutsch. Trate de decirlo ahora. Deutsch. Me vuelve a meter la U. Vuélvalo a decir Deutsch, Deutsch. Otra vez. Deutsch. Deutsch, Deutschland. Deutsch. Repita. Deutsch. Deutsch. Otra vez. Deutsch. Ok. Deutsch. Deutsch, Deutsch. Ahora trate de leerlo con lo de Land. Diga Deutschland. Deutschland. Más rápido. Deutschland. 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 Dou, Que se do, escuche, que se escuche la ch. Deutschland. Deutschland. Ahí estamos. Tenga cuidado con esa porque son dos sílabas. ¿Cuál es la sílaba primera? Mire, la primera sílaba es solo esto. Esto es una palabra de una sola sílaba. Y quizás eso se nos haga raro, ¿verdad? Porque como tanta letra va a ser una sola. Es que es igual que el inglés. Todo esto es una sílaba. Y esta es otra sílaba. Es una palabra de dos sílabas. ¿Bien? Esto suena a Deutsch y esto a Land. Deutschland. Ahora les decía, con esta hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si buscamos acá esa palabra, o sea, la última parte, digamos, porque es una palabra compuesta realmente. En esto se parece mucho el alemán al inglés, que hay muchas palabras que se derivan de otras. Y ahí hay palabras compuestas, que tomamos dos palabras simples y formamos una nueva. Entonces, mire, cuando escribimos así, ¿ya? Aparecen varios. Está el número uno el inglés, está el danés, está el holandés y más adelante está el que nos interesa. Hay un montón que usan esta palabra. Si la vamos a ver al inglés, que es con el que le estamos comparando ahorita, en el inglés, miren, se usa la terminación de una D y se usa un sonido que es del inglés que se llama I. Land, land. Si lo escuchamos, por ejemplo, land, land. Ese es un sonido del inglés. I. Bien. Pero se escribe igual en inglés y se escribe igual en alemán. O sea, esta palabra se escribe igual en los dos idiomas. Pero, ¿qué los diferencia? Bueno, los diferencia la pronunciación al final de la D y la pronunciación de la vocal, claro está. ¿Vea? Porque acabamos de decir que en el alemán, ¿verdad? En el alemán propiamente es más o tira más a lo que es una, una A, ¿vea? Suena como A, pero en el inglés es I. Pero aparte de eso, hemos dicho, mire, la terminación en este caso es una T, Land, Land. Y en el inglés es como con D. O sea, en el inglés se lee así como está aquí, ND, pero en el alemán se lee NT. Entonces, hay palabras que vamos a ir viendo que son muy compartidas entre el inglés y el alemán. Y ahí sí diría yo
que es una ventaja conocer un poquito de inglés para estudiar alemán. Resulta bastante ventajoso. Así como para nosotros, por ejemplo, que hablamos español, resulta ventajoso conocer español para estudiar, por ejemplo, italiano o estudiar portugués, porque hay cosas como que se relacionan entre esos idiomas. Pero bien, se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a despedir ya. Hemos dicho que para despedirnos vamos a decir la frase Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adelante, digamos, Adriana Belén, Auf Wiedersehen. All Wiedersehen. Ok, muy bien. Entonces nos vemos primero Dios el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.